Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras. Sin pretexto. Bueno, el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad abarca un sinfín de áreas, desde asistentes virtuales para facilitar la ejecución de actividades hasta la posibilidad de acelerar el desarrollo de nuevas terapias médicas para mejorar la salud de la población, entre muchas otras cosas. Yo les decía, ¿no? El gran potencial es positivo, ¿verdad? Lo que es negativo, ojo, también tenemos que verlo. Bueno, y en este contexto, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago presentó esta semana la Red Académica de Pensamiento para democratizar la inteligencia artificial, y esto con el objetivo de formar una red de pensamiento, democratizar las herramientas de la inteligencia artificial y avanzar en su acercamiento a la sociedad. Y de esto queremos conversar con la directora del Departamento de Ingeniería Informática de la USACH y directora de Innovación CITIAPS, Carolina Bonasich. Carolina, gracias por estar con nosotros una vez más. Hola, buenas tardes, Mirna. Muchas gracias por la invitación y por el espacio que se me da aquí en la radio. Pero por supuesto que sí. ¿Por qué es necesario democratizar la inteligencia artificial, Carolina? A ver, mira, básicamente hoy en día todo el mundo está hablando de inteligencia artificial y todo el mundo dice que tiene que estar presente, y viene la desesperación de decir, ¿y cómo la coloco yo en mi contexto? ¿Cómo la hago mía? Y también por otro lado está el otro escenario del miedo de decir, es que la inteligencia artificial va a venir a hacer todo lo que yo hacía, que ya no me van a necesitar. Obviamente sí, algunos puestos de trabajo lamentablemente sí pueden ser suplidos por este tipo de inteligencia, por este tipo de conocimiento, pero sin embargo no se sabe de ciencia cierta, o no se tiene la claridad y la certeza de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar, y nos puede ayudar a todos y de manera transversal, porque hasta ahora se ha visto mucho en distintos escenarios, pero más, disculpando un poco la terminología, más de élite, alguna población, algún grupo de la sociedad, pero no a todos. Y eso es lo que queremos hacer un poco con esta red, tratar de bajarla para todos y para todas, y de esa manera generar este concepto de la democratización. Entiendo. Ahí está parte también de los desafíos, de donde las universidades tienen un rol que jugar. Y una facultad como la de ingeniería, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito ahí cómo interviene directamente la facultad. Bueno, la intervención directa está en generar este espacio para que todos y todas los académicos que somos parte de podamos tener cierto accionar. Y también está en cómo juntamos las distintas disciplinas, generar una voz institucional con respecto a la inteligencia artificial, con esta democratización, y hacer este acercamiento. Cada uno en sus áreas y en sus áreas de desarrollo sabe dónde puede estar y sabe dónde puede ir, y al articularnos hace que esto sea mucho más potente todavía, y como facultad, bueno, tenemos la misión de estar ahí. Por lo tanto, esta articulación debe ser a nivel institucional y no tan aislada como hemos estado trabajando hasta ahora, y como lo que suele pasar en muchas disciplinas. O sea, esto no es como algo nuevo tampoco, de decir que cada uno trabaja por su lado, pero tratar de alguna forma de juntarnos y con esta mirada institucional. Claro, fíjate que estoy viendo, les contaba al principio a los auditores que estaba revisando una entrevista muy interesante al historiador Yuval Noah Harari, ¿no? Que es además bestseller a nivel mundial, las 21 lecciones del siglo XXI, Homo sapiens, en fin. Y él se ha metido mucho en el tema de la inteligencia artificial, y él hace un análisis y dice, esto tiene muchas potencialidades positivas, pero también tiene negativas. Y él dice, toma tiempo, la humanidad se puede adaptar, evidentemente, pero eso toma tiempo, y no tenemos el tiempo. Y por cierto que en ese contexto, dice, las consecuencias pueden ser muy alarmantes. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo trato de no alarmar en general en la vida, claro, pero sí pueden ser alarmantes porque nuestra sociedad no está preparada para eso, no está preparada para estos cambios tan bruscos. O sea, lo vimos con la pandemia, que nos descompaginó todo lo que teníamos, adelantó muchos procesos, y no estábamos preparadas para eso. Entonces tampoco estamos preparados por este cambio tan brusco, con tanto conocimiento, con tanta información que nos están abrumando. Y ahí es donde viene el gran conflicto, porque todo el mundo quiere colocar este concepto de inteligencia artificial en lo propio, pero no sabe cómo hacerlo, y lo empezamos a hacer mal. Yo lo veo en el ámbito, por ejemplo, uno de los ámbitos que tiene que ver con salud o con educación también.
con educación estamos pidiendo que se coloque la inteligencia artificial en nuestros estudiantes, en los niños y en las niñas, en los adolescentes. Pero si tampoco sabemos muy bien, el cuerpo docente que está a cargo sabe muy bien cómo introducirlo, lo puede introducir de mala manera. Entonces urge que ya se tomen medidas, y se tomen medidas de este estilo, de decir, bueno, aquí está tal herramienta, y esta herramienta para este ámbito puede servir de tal o cual manera. O cómo saber cómo funcionan los algoritmos internamente para quitar los sesgos que tienen y poder utilizarlos en el contexto propio de cada disciplina y de cada área en el cual se quiera trabajar. Claro, porque mira, quiero insistir en este punto porque es parte también de lo que se está discutiendo hoy día en el mundo. Estamos conversando con Carolina Bonasic, ella es directora del Departamento de Ingeniería Informática de la USACH y directora de Innovación del CityApps. Carolina, lo que pasa es que, claro, él dice lo siguiente, que me parece también importante. Él dice que se ha subestimado la era, digamos, o más bien la inteligencia, la revolución que está generando la inteligencia artificial, y que a diferencia de lo que fuera el pasado, el invento de la imprenta o de la radio o lo que fue la revolución industrial, esto tiene una diferencia, y es que todo lo anterior depende exclusivamente del ser humano. O sea, yo trabajo, yo hago la radio, yo decido lo que una imprenta va a tener, ¿no es cierto? Y que va a traer el diario el día siguiente, ¿verdad? Pero cuando tenemos inteligencia artificial, ahora es el algoritmo. Y por lo tanto, lo que él dice es que se produce una autonomía en la toma de decisiones que hace que, naturalmente, estemos entrando en un área que es potencialmente peligrosa. ¿Cómo lo ves? Sí y no, porque por un lado, para que el algoritmo funcione, tiene que haber un ser humano que lo construya. Eso es una cosa. Ahora, si el ser humano que está construyendo ese algoritmo no tiene una conciencia ética correcta, el algoritmo va a entregar un mal resultado. Y por otro lado, la persona que toma el dato, que toma la información que entrega el algoritmo, también tiene que tener la suficiente capacidad para discernir que es una sugerencia de lo que le está entregando y que no es palabra divina, no está escrita a fuego. Entonces yo veo que sí, el algoritmo es importante, la información que está entregando es válida, pero tiene que haber un ser humano que sea capaz, por un lado, de construir este algoritmo y por otro, el que tome decisiones a partir de ese algoritmo. O sea, siempre va a ser necesario que esté un ente humano que tenga conciencia, que tome la información que entrega el algoritmo para hacer algo. No estoy hablando de la parte robotizada, eso es otra cosa. El robot que hace cosas es completamente distinto. Yo estoy hablando acá de los algoritmos que me entregan información y a partir de esa información, ¿qué son los caminos que yo puedo entregar? Es cómo yo puedo hacer una mejor toma de decisiones con mucho más conocimiento, pero teniendo presente de que me entregan un abanico de información. Es riesgoso, sí, pero yo igual espero y todavía confío en el ser humano que es capaz de discernir de la información que entrega este algoritmo. Claro, fíjate que un ejemplo muy concreto que a las personas que nos están escuchando yo creo que les hace mucho sentido es cuando tú, por ejemplo, en una plataforma de streaming, ¿no es cierto? Tú ya tienes, el algoritmo ya define qué vas a ver y qué es lo que te van a ofrecer a ti como persona, Carolina Bonasic o a Mirna Schindler, ¿no es cierto? Entonces, muy probablemente, de acuerdo a los gustos, yo voy a entrar a tu cuenta de cualquiera de estas plataformas y voy a ver un tipo de películas que no van a estar probablemente en la mía, a menos que tengamos los mismos gustos. Entonces, lo que te quiero preguntar ahí, porque ustedes hacen un alcance como facultad también, que tiene que ver con la ética que hay detrás del uso y los dilemas que hay finalmente tras el uso de la inteligencia artificial, porque si esto lo llevamos a la política, tiene otros alcances, ¿no? Sí, claramente. Entonces quiero preguntarte ahí, ¿cuáles son esos dilemas? ¿De qué manera las universidades, tal como tú dices, pueden actuar también para ir bajando un poco estos decibeles de peligros o de posibles, ¿no es cierto?, situaciones que podamos quizá o que pueden, digamos, escapar a nuestro control? Claro, bueno, ahí obviamente se ve también de que no es solo una disciplina la que está presente. O sea, ahí al mencionar el tema de la ética que estás indicando, estamos viendo de que tenemos que ver de qué manera la universidad, con los profesionales que correspondan, son capaces de asegurar un uso responsable del resultado que entregue la inteligencia artificial.
Y un uso responsable me refiero a la manipulación de datos con los cuales se esté trabajando, el contenido que se está entregando al mismo tiempo, y las universidades en ese sentido tienen que ser garantes de eso, tienen que ser las convocadas para ir indicando cuáles son los lineamientos de ética asociados a los datos que yo voy a entregar y a los datos con los cuales yo voy a ir trabajando. Entonces, si te fijas un poco, Internet no tiene dueño, se puede subir de todo, pero también hay una cierta ética en la información que uno va recibiendo, que uno va viendo. Y con lo que hablabas, por ejemplo, con esto de streaming, de lo que me van entregando a mí o no, sí, ahí hay un algoritmo de inteligencia artificial que me va diciendo, un algoritmo bastante básico que me va a ir indicando cuáles son mis tendencias o qué es lo que a mí me gusta ver. Pero yo también, con el criterio que tenga, puedo ir encontrando otras cosas según los gustos que vaya teniendo en el momento. Volviendo de nuevo a la parte de la ética, vuelvo a insistir que aquí las universidades tendríamos que ser las primeras en estar metidas dentro de las mesas de ética también, para ir definiendo cuáles son los lineamientos que se debieran tener, sobre todo con el tratamiento de información. Bueno, de hecho estaba leyendo una entrevista también, Carolina, sobre el fiscalizador de la inteligencia artificial, es el fundador de Lighthouse Reports, ¿no es cierto?, que es una plataforma que se trata de indagar sobre cómo los gobiernos utilizan los algoritmos para tomar decisiones. Y él decía que estos sistemas ya están afectando los derechos humanos y civiles. ¿Cómo lo ves? Sí, por los sesgos que tiene. Básicamente está asociado a los sesgos que tienen los algoritmos, por el tema de quiénes construyen esos algoritmos, y porque muchas de las cosas, y que se ve mucho en lo que es ya la construcción propiamente tal, es porque son cajas negras, se ven de esa manera, se ven como cajas negras, no se sabe qué es lo que ocurre adentro y se entrega un resultado. Hacer esa liberación de la caja negra y mostrarla hace de que ya uno pueda por lo menos tener la conciencia de lo que está ocurriendo y de saber qué es lo que está pasando con esa información que están enviando. Y con eso ya podríamos disminuir de alguna manera esa falta de ética que está ocurriendo a la hora de vulnerar nuestros derechos. Claro, y en materia de política pública, Carolina, ¿qué regulaciones para la inteligencia artificial crees tú que hace falta en Chile? Bueno, yo tengo entendido, estoy un poco ahí al debe con la parte de interiorizarme mucho más, pero sin embargo, con la ley de datos sobre todo, de la actualización que ha habido, pero sí falta mucho con el tema de, por ejemplo, la parte de seguridad. No sé, por ejemplo, hasta qué punto una persona, hasta dónde me pueden estar vigilando con el tema de la inteligencia artificial, con las cámaras de seguridad, se cruce la información por algún delito que está ocurriendo. En esa parte nos falta mucho todavía, que haya conversación entre entidades para que se tome ese contenido, se tome ese dato y se pueda validar realmente si una persona que pasó por un punto es la misma que pasó por el otro, es la misma que se cruce con los datos de información de, no sé, pues de PDI o de alguna entidad que corresponda. Ahí estamos bastante al debe. Hay comisiones que están viendo eso a nivel de gobierno, a nivel de Estado, perdón, pero están todavía muy lentas, tienen que agilizarse mucho más. ¿Y cuáles serán, dirías tú, los primeros pasos que va a dar esta red? Lo primero que queremos hacer es una cosa interna y externa. La cosa interna es que, de nuevo, se habla mucho de inteligencia artificial y en lo personal a mí me ha tocado escuchar a colegas de otros departamentos, en realidad como de otras facultades, que me han planteado la necesidad de decir, ¿y qué hacemos, por ejemplo, en educación con la inteligencia artificial? Claro. Entonces, por un lado es apoyar y escuchar cuáles son los problemas que tienen, porque tampoco es llegar y decir, ocupa esta herramienta que está funcionando y te va a servir, sino que es entender qué problemas tienen y de acuerdo a eso, sugerir, recomendar y capacitar también de acuerdo a ciertas herramientas. Y hacia afuera tenemos que buscar también otros aliados estratégicos con personas que nos pueden apoyar y que nos pueden aportar con conocimiento para poder empezar a formar grupos de trabajo más extensos, pero que tengan un sentido, que no sea solo que se quede en la parte académica que es del paper y la publicación, sino que realmente
hacer una intervención en alguna comunidad, ya sea en educación, ya sea en salud, en el ámbito que nosotros estemos trabajando. Bien, pues Carolina Bonasich, directora del Departamento de Ingeniería Informática de la USACH y directora de Innovación CITIAPS, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más acá en el programa Sin Pretexto. Gracias a ti, muy buenas tardes. Gracias.